Suscríbete al canal y activa todas las notificaciones. Si te gusta lo que ves, dale like al video y compártelo. Bienvenidos al Monasterio Podcast. Recuerden hacer silencio, porque lo que pasa en el monasterio se quede en el monasterio. El día de hoy podría ser algún chiste barato, ya que el programa va a ser exclusivamente sobre el tema de Ucrania y Rusia, de la localidad como hacíamos en los primeros, pero me parece burdo y ridículo, no como hay otros periodistas que lo han hecho, que es otra parte de la crítica que vamos a hacer el día de hoy, con respecto a la invasión de Rusia a Ucrania. Quiero tomar este tema porque en la abadía somos bastante interesados con el tema histórico y militar, sobre todo, es uno de los temas que más me fascinan a mí. Sé que no es un tema que a todo el mundo le guste, pero quiero dejar claro varios asuntos y varias cosas que han pasado los últimos 3 días. Este programa intentaremos de que salga el mismo día que lo estamos grabando para que la información pueda ser puesta a los demás. Igualmente estará publicado en las redes del Monasterio Podcast, en YouTube y Facebook, y el Monasterio P en el resto de redes sociales o programas donde podemos subir los podcasts. Lo primero que quiero hablar es a darle a entender un poco a la gente la situación, pero no hacerme complicado, y aquí no vamos a dar geopolítica. Si quieren escuchar de geopolítica sobre el asunto, les recomiendo buscar en internet a 2 personas, el coronel Pedro Baños de España o Memorias de Pez, que también hace un buen streaming. Es mejor escuchar a veces a los youtubers que a ciertos canales de comunicación que en vez de dar información tienen intereses. Y sí, te hablo a ti, CNN. Lo primero que quiero dejar es un poco con los periodistas, que es la primera parte. ¿Por qué? Primero, Estados Unidos, a pesar de que Biden, el presidente, no es de mi devoción para nada, ha hecho una cosa que es como Pedro el Lobo de la historia española, de que ya viene el lobo, ya viene el lobo, ya viene el lobo, ya viene el lobo, y básicamente diciéndole al presidente de Ucrania de las tropas rusas están frente a ti, te van a atacar, te van a atacar, te van a atacar. Decían, va mañana, va mañana, va mañana. Parte de lo que está ocurriendo hoy en día es culpa del propio gobierno ucraniano de no haberse tomado en serio las amenazas, y parte de que cuando tú repites mucho una información, aunque sea cierta, la gente termina no creyéndote. Lo digo porque de las informaciones de inteligencia que han salido públicas, esto es lo que se ha dicho, pero parte de la otra contrainformación es que muchos canales y periodistas lo que estaban haciendo era desmentir, básicamente diciendo, no, Rusia es incapaz de hacer ningún ataque militar, pero ni siquiera cercano. Y lo pongo a la gente que vio lógico el principio de la navaja de Ockham. Si yo tengo en mis fronteras aproximadamente 200.000 tropas, tanques, información que la gente piensa que son pequeñas, las tropas rusas tenían unidades de contención de sangre, lo cual la última vez vista, en Europa al menos, fue los días finales de la Segunda Guerra Mundial, y explico por qué. Estas unidades de contención de sangre para heridos tienen una duración límite. No recuerdo si eran 45 días, poco más. Después de ese día se vuelven defectuosas y hay que desecharlas. Si tú tienes esos pequeños puntos, aparte que el día anterior, si el presidente Putin dice pidiéndole a su asamblea de que vaya a utilizar tropas en el extranjero, la única forma de utilizar tropas en el extranjero es básicamente que vayas a invadir otro sitio, ¿o no? Y estas informaciones, la gente con estos pseudo periodistas, que lo que estaban haciendo no era informar, sino mentir descaradamente, no solo en Occidente ni Oriente, sino también en Europa y en todo el mundo en general. Ahí Latinoamérica no nos salvamos de ninguna manera. ¿Por qué? Porque tenemos una intención política que de informar, y es la primera crítica que quiero hacer antes de lo de la guerra al periodismo. ¿Por qué? Porque la primera regla de la guerra es que la verdad muere. Pero la verdad muere cuando inicia, por las informaciones, contrainteligencia, muchas cosas. Pero en este caso la verdad murió antes siquiera de iniciar una guerra.
Y es parte de los grandes problemas que hemos estado viviendo como sociedad. Porque si no has escuchado los últimos programas, una de las grandes críticas que tenemos aquí en el monasterio es que nos volvimos Occidente nos volvimos unos débiles. Nos volvimos unas masas blanditas de que cualquier cosa que pasa somos agredidos, somos de cristal y nos rompemos. Y la cosa es que hablando ya claro como la gente, si yo veo que alguien está indefenso y la gente puede decir la moralidad que no, si yo veo a alguien que está indefenso me voy a intentar aprovechar o no. Y eso es lo que está pasando, se están aprovechando de toda la gente que piensa, ellos no lo van a hacer, son incapaces, es imposible. Por Dios, o sea, no hemos aprendido nada del siglo pasado que básicamente lo estamos reviviendo. Aproximadamente por esta época había una pandemia en el mundo del siglo pasado y después se declaró una guerra mundial. No estamos muy distantes, o sea, no hemos aprendido un carrizo, para no decir palabras más contundentes que posiblemente en el transcurso del programa vayan para más. Un poco del asunto como está, no voy a explicar tanto la parte histórica del problema con Rusia, sino los hechos. Yo estaba también parte para el programa y parte para mi personal, por mi gusto por la historia, estaba haciendo un diario de campo. Desde el día 1. Yo había colocado el día 1 como hecho para que la gente que no entiende el conflicto lo vea como una cronología. El día 1, Putin declara a las dos repúblicas independientes, apoyadas por él, obviamente, y creadas a proceso, como repúblicas independientes. O sea, básicamente, territorio de Ucrania se divide. Para algún país latinoamericano es como si, por ejemplo, Colombia dijera, bueno, Cúcuta y Medellín se declaran países independientes. Y Venezuela agarra y dice, bueno, estos países independientes son panas míos y los voy a anexar a mi territorio. De cierta manera, ¿cómo se comportaría Colombia? Estoy haciendo un ejemplo tonto. O al contrario, que Colombia dijera, bueno, el estado de Maracaibo es independiente, pero ahora es nuestro. Un poco ese sentido. Entonces colocó como acto de guerra ese primer día. El segundo día, algo que la mayoría de la gente no vio porque los medios no lo informaron, estaban más preocupados en lo que decía ciertos políticos que lo que estaba pasando. Y el político que importaba era el que no escucharon. En este caso, el segundo día, coloco como que Putin nuevamente va a la asamblea de su país pidiendo el permiso de utilizar tropas en el extranjero. Yo pregunto, yo en este momento estoy aquí, valga la cuña de café, tomando cafecito. Si yo me hago café es porque me lo voy a tomar, ¿correcto? Yo no hago café porque me gusta tener el café en la mesa y se ve lindo. Si yo estoy teniendo tropas en la frontera de otro país y pido el permiso para salir de mi país, ¿a dónde voy a ir? ¿De paseo? ¿Yo voy a irme con mis tanques a bañarlos en la playa? Obviamente que no. Y esta información no fue dada para que la gente supiera el día anterior de qué iba a pasar. Y el día 3, obviamente, yo estoy en mi computadora precisamente haciendo otras cosas de este asunto cuando empiezo a ver alrededor de la 1 de la mañana, hora latinoamericana, aproximadamente de una hora más, una hora menos, empiezo a ver las noticias de que hay un asalto en esto. Y al mismo tiempo aparecen los videos del hijo de Putin diciendo que se hace un ataque, no, una operación especial en territorio extranjero. Pero al mismo momento ya se habían atacado básicamente el ejército ucraniano en los 5 minutos posteriores, había sido totalmente destruido con misiles. O sea, mientras él está diciendo eso, con un mensaje obviamente grabado, ya estaban atacando. Y me explico, para retrotraerme de las cosas y la gente entiende un poco. La excusa de las repúblicas es lo que en arte de guerra se llama causus bellis, o la causa bélica. La gente no inicia un conflicto porque me provocó. No es que yo agarro un día y digo, le declaro la guerra a las islas Tiquitaca porque me provocó. E incluso en el derecho internacional, aunque sea ilegal, tienes que tener un causus bellis. Así sea, por la religión, por el pueblo, cualquier excusa es válida. Y en este caso fue por esta. Pasa lo que ocurrió el primer día. Básicamente, Ucrania se queda sin unidades y ellos, en parte, como lo que se nota, es que no se creyeron que iban a ser atacados ni invadidos. Parte del presidente también tiene la culpa en ese instante. Y ya por el hecho estamos en el día de anteayer ya, este sería el tercer día casi,
donde Ucrania no tiene tropas, no tiene aviones, no tiene sistemas antiaéreos, son mínimos solamente en la capital, no tiene plantas de energía como tal para aviones, tanques, unidades de transporte, de broma. Lo único que tiene protegido en este caso son las fronteras de Donetsk y Lugansk, las dos repúblicas independientes. Poco más. Por los otros lados del país ocurre lo siguiente, de que las tropas entran por Bielorrusia. O sea, hasta nos damos cuenta de que hay dos países que están atacando a uno. Y para la gente en la que se diga, la OTAN va cuando actuar, la OTAN no va a actuar, ni nada de eso, para que la gente que esté escuchando este programa se dé cuenta. No son Ucrania ni parte de Europa, ni parte de la OTAN. Básicamente le dijeron, buenas tardes, saludos, les enviamos cosas, pero ustedes están solos, reviéntense. Y eso es parte por el cual uno toma la iniciativa de la debilidad del otro. Si tú sabes de que tus enemigos, Occidente en este caso, no van a hacer absolutamente nada, tú dices, bueno, si yo ataco un país y yo no va a pasar nada, es como que yo ahorita vaya a una tienda a robar y, no sé, una pequeña anécdota, no sé si conocen el hecho de, creo que era San Francisco, una ley que lo pusieron durante un tiempo, donde el hurto hasta cierto nivel no era ilegal, lo despenalizaron. Es decir, yo podía entrar a una tienda como Pedro por mi casa, agarro una bolsa, empiezo a llevarme cosas, calculo que no valga tanto y la policía me podía ver mientras yo me estaba llevando las cosas y salir de la tienda sin pagar, y no podía hacerme nadie porque legalmente el hurto era legal hasta cierta cantidad de dinero. Es lo mismo que está pasando esto. Si yo sé de que la policía, en este caso, los otros países no me van a poder hacer nada porque tienen miedo, son unos irresponsables y de paso están con ganas de hacer su propio ir para el baño un ratico, obviamente yo me envalentono. Y me malentono más sabiendo de que el desastre que ocurrió hace unos meses con Afganistán. Pasa todo el día uno, bombardean casi con precisión los objetivos militares. Ajá, pero es una guerra. Los soldados también son gente. Sobre todo unos soldados ucranianos que estaban durmiendo. Ellos pensaban que era básicamente una broma. Y lo pongo con otras cosas que pasaron el día 1 con confesiones del ejército ruso. Una de ellas fue de que ellos le dijeron que estaban en un ejercicio militar. Yo no conozco ningún ejercicio militar donde tú de repente disparas un tanque y vuelan cosas. Si lo hago en una broma, está bien. Pero en un edificio y de repente yo estoy haciendo un ejercicio militar contra un enemigo que no conozco, que tiene otras unidades que no son las tuyas, y que de paso le disparo y se mueren. Es un ejercicio, es ultra realista. Por parte, pero digamos que la cultura rusa y la cultura de estos países es algo que no logramos entender a ciencia cierta, y esa es una de las verdades que no se dice. Nosotros, aquí latinoamericanos, con los símbolos patrios y lo que quieras, no somos países nacionalistas. No tenemos esa intención. Hay un dicho que se utiliza en ciertas regiones de Rusia que es: nosotros vivimos más del nacionalismo que a veces de comer. Y la otra frase que se la escuché hace poco a un redactor en redes sociales, que era: si Rusia duró una semana sin comer, pero ganó una batalla, ese fue su alimento. Y es parte del pensamiento de países que no lo podemos entender. Es como la cultura asiática con ciertos países, con el honor, con los valores. Cada uno nosotros en Latinoamérica tenemos el valor de la fiesta. Y bueno, está bien, es divertido. Pero no es algo que sea tan arraigado culturalmente como lo tienen algunos países. Por ejemplo, los países balcánicos, Serbia, otras cosas. Rusia con el antiguo furor de los imperios y Ucrania con su historia. Y como cuestión, ya siguiendo este marco, hay 3 hechos que hay que colocar para que la gente lo entienda un poquito más. Todo el norte de Ucrania da hacia la mitad hacia Bielorrusia y la otra mitad hacia Rusia. En todo el borde de la frontera de los dos países queda un punto clave que se ha hablado pero no se ha entendido el porqué, que es Chernobyl. Si la gente no lo sabe, lo cual sería raro, el desastre de Chernobyl, el mayor desastre nuclear de la historia. Una zona donde
posiblemente en nuestra historia humana nunca volvamos a poder habitarla, de ninguna manera. Donde existe una planta nuclear que tiene cuatro sistemas de generación de energía, o 4 reactores, de los cuales uno de ellos es el que tiene la cúpula. El otro reactor está apagado por seguridad, el que era más próximo, creo que el reactor 2 y 3, y los otros 2 reactores aún funcionando. Esto que quede claro. O sea, no es que toda esa zona es una zona de exclusión total. No, hay gente que trabaja ahí. Obviamente en sistemas dentro de la planta donde tienen total seguridad contra la radiación. Pero aún así, toda la zona de Chernobyl es una zona gigantesca de unos cuantos, creo, no recuerdo si eran 80 o 100 kilómetros de exclusión total de la zona. Es territorio de radiación. Y uno de los primeros objetivos, por la cercanía de la frontera con Bielorrusia y Ucrania, fue tomado militarmente. Mucha gente piensa que es porque es un objetivo militar. Y lo quiero dejar claro porque, y esto ya no es una opinión, es un hecho contrastado de incluso otras opiniones que se han visto en otros medios de comunicación. Piensen esto. Y aquí voy a ser muy claro, el hijo de Putin, básicamente, como diría Fernando Rincón que lo dijo ayer, es una versión trastornada de Hitler. Y considero que es cierto, es un megalómano, un prepotente, por decir unos 2 adjetivos nada más. Y piensen esto, si uno toma la planta de Chernobyl, que tiene una cúpula que resguarda el objeto más peligroso de nuestro sistema solar, bueno, nuestro sistema solar no sería, pero de nuestro sistema próximo, que es la pata de elefante, el sistema con el organismo más peligroso que tenemos, básicamente, literalmente, una pata de elefante que mide unos metros, que tiene suficiente radiación para matar a una persona en 30 segundos. Todo eso bajo tierra. Si tú colocas un sistema armamentístico al lado de Chernobyl, tú básicamente estás secuestrando Europa. Porque tú le estás diciendo, si tú me atacas, este sistema que acabo de colocar aquí, ¿cómo tú vas a atreverte a básicamente destruir Europa? Porque la cúpula cae y pasan problemas con las aguas internacionales y Europa pierde tanto la capacidad de tener aguas subterráneas y alimentación o la capa de yodo y polvo radiactivo que cae en Europa hace que toda la comida existente, me refiero a plantaciones y animales, tenga que ser sacrificado, como ya ocurrió en 1989 de la zona cercana. Y con este pequeño dato perturbador, como diría mi amigo Dross, vamos a ir un corte. Ya continuamos. ¿Te gusta lo que ves? Suscríbete, dale like y compártelo con tus amigos para que cada día la comunidad de la Radio del Emprendedor sea más grande. Y volvemos al Monasterio Podcast, hecho desde Arshan Radio, Radio de Emprendedores, que técnicamente también significaría Radio Monasterio. Entonces somos Radio Monasterio dentro del Podcast Monasterio. Y dentro de este monasterio, un poco redundante, seguimos con el tema, conectando con el último corte, hablando sobre el asunto con Chernobyl. Como acá lo último que dije fue que hay una posibilidad que se está circulando de que básicamente la zona, que no tiene ningún tipo de estrategia militar, bajo ninguna circunstancia, es una zona con radiación, que de paso, por los sistemas ucranianos se detectó que ese mismo día algo habrá pasado porque se elevaron los radiación de microröntgen, que es la unidad con la que se mide, de un nivel a un nivel de 68.000. La imagen la pueden conseguir en Twitter, en redes sociales, si la buscan. Es algo muy sencillo y es una información verificada desde la televisora ucraniana que se llama Nexta TV. Si los quieren buscar contenido en inglés, tranquilamente, para darle algunas fuentes adicionales a las que dije anteriormente, de que se informen. Y lo vuelvo a decir, ¿por qué? Porque ya ahorita ya tengo un odio de que yo sí veo alguna televisión internacional con unos canales y unas líneas editoriales que lo que hacen es opinar y no informar. A mí la próxima vez que yo vea eso por televisión, a mí me va a dar un infarto o me va a convertir en un hijo de Putin también yo. Entonces les recomiendo estas informaciones para que las vean al minuto si están interesados, o si simplemente son unos curiosos, son morbosos, porque también los hay. Mucha de la gente que está viendo la guerra es por morbo o por interés. A mí me gusta más por cuestiones históricas, uno le mete más
favoritos. Vale, que lo vuelvo a repetir, porque sé que hay mucha gente que está buscando en la llaga de cualquier información o cualquier opinión que uno haga en estos días, tocarla por la sensibilidad. Aquí estamos dando hechos, datos y realidades. Opiniones mías, pero en base a hechos y datos. Estos son datos que se tienen en sistemas. Esto lo habéis dicho, e incluso ayer horriblemente, lo tengo que decir, fue un canal de televisión, pero vi una de las fuentes que lo publicó, que fue precisamente en CNN, una entrevista a Fernando del Rincón, donde estaban hablando de la posibilidad de que esto pasara, pero esta información se fue publicada por el servicio inglés de seguridad, de inteligencia, y el servicio norteamericano de inteligencia en distintos memorandos. Entonces ya vamos por la primera parte de esas zonas controladas. Y lo voy a incluir con contar 3 historias sobre el primer día de la guerra. La primera, que me parece la más extraordinaria, que se llama el fantasma de Kiev, o realmente The Ghost of Kiev, como se pronunciaría en inglés y en ucraniano. Como lo dije anteriormente, ya toda la fuerza aérea básicamente ucraniana no existe. Todos los aviones se fueron al garete. Pero el primer día se derribaron 6 aviones sobre la frontera. 6 aviones confirmados, o sea, no estamos diciendo de tal, no. Hay fotos y hay videos, más los códigos de los aviones derribados. Porque lo normal es que cuando derriban un avión no es como en las películas de que el avión explota en el aire y el piloto... No, normalmente cuando un avión es impactado, que se ve caer, es el piloto se eyectó y el avión queda destruido. Pero queda la unidad de combate destruida y normalmente el piloto va a ser o detenido o va a ser puesto de baja si se resiste. Es lo normal. En este caso están los videos de las 6 confirmaciones. ¿Cuál es el detalle? No hay aviones en Ucrania. Lo que quedan fueron unos pocos de 1 o 2 regimientos del otro lado de la frontera, y en este caso se supone que era un Mir-27, un avión bastante viejo de camuflaje táctico urbano, o sea, es decir, gris, ese camuflaje que tienen algunos equipos de algunas cosas, y el camuflaje tradicional ucraniano moderno, que fueron todos destruidos, era azul. Quedaron unos pocos, un Sukhoi 27, un Sukhoi 25, no llegaban a más generación. Pero estamos diciendo un Mir 27, o sea, eso se pelearon cuando la última vez que se usaron esos aviones en combate real fue en guerras por Arabia, cosas así, o sea, súper viejos, muy antiguos, no superan cierta velocidad. Y este piloto tiene los 6 aviones derribados confirmados hasta hoy. Se supone que el día de ayer se había el informe de que habría derribado 1 o 2 aviones adicionales. Falta la confirmación, a tal punto de que en otros medios tradicionales de información ya se empezó a hablar de él como una figura real. Sabemos que en la guerra siempre se pone una figura de un héroe, pero en este caso es bastante más plausible cuando no tienes aviones. O sea, a lo mejor es un solo piloto loco, que será increíble, y se supone que es un piloto retirado bastante mayor, pero que el avión a lo mejor lo conociera al máximo. Esta información es extraordinaria no solo por la gallardía que se puede hacer, también puede ser ficticia, obviamente, pero yo en estos casos decido creer que es posible. Y lo otro es que sería el primer piloto llamado Ace con más de 5 derribos confirmados desde hace más de 60 años. Que es un hecho ya de por sí extraordinario entre lo terrible que es la guerra. Al menos hay que sacar algo no positivo, porque también están atacando otras unidades de combate, obviamente. Aunque este programa, por mi tono, y si no lo sabían, nosotros somos Team Ucrania, porque creemos más en la justicia y la neutralidad que en los ataques violentos y asesinos. Por si se lo preguntaban o si lo dudaban aún. El otro hecho, que lo podemos llamar de gallardía o incluso de gónadas humanas, fue el hecho de la isla de la serpiente, o de Snake Island. Es una pequeña isla en el mar, bastante pequeña, que solo tenía la ocupación de 13 soldados.
En el momento donde empezó la invasión, llegaron varias patrullas costeras rusas a la isla, porque es un punto estratégico para enviar radares, ubicaciones, para muchas cosas marítimas, aunque sea una isla de 100 metros, creo que tiene 100, 150, es mínima. Le llamaron por radio a los soldados ucranianos y los soldados ucranianos empezaron a responder. Lo primero que le dicen: somos la patrulla, somos barco ruso, estamos en la operación militar especial ordenada por nuestro presidente, les ordenamos que se rindan. Y las palabras que salieron, además de algunos murmullos y unos segundos de silencio, fue lo digo en inglés para que no sea "go fuck yourself". El que lo entiende bien y el que no, busca un traductor. Pero básicamente le dijeron en español: váyanse a la mierda, a las bromas. Y parte de la historia de la gallardía es que contra 2 barcos de guerra o más, porque es lo que se sabe en los únicos 2 videos que se pudieron rescatar de la isla, de 2 barcos de guerra lanzándote misiles, ataques y lo que te dieron la gana, los soldados, 13 soldados pobres de la isla de Snake, lograron resistir casi hora y media. 13 personas contra 2 barcos. Ya el presidente de Ucrania los nombró héroes póstumos de la nación, y la medalla al mérito, el mayor honor que se puede dar en un país. Y coloco por estos pequeños datos, porque todos los que estamos aquí, conscientes que no tengamos 100 años, no hemos vivido guerras, ni siquiera por televisión. Lo máximo que nosotros hemos vivido, tristemente, con estos conflictos han sido ver uno que otro video de Siria, de Irak, algún combate aislado, una pequeña cosa. Y digo pequeña porque han sido guerras de larga duración, pero de combates muy cortos. Y, entre comillas, parejos militarmente. Estamos hablando de que hay un país que se está atacando básicamente con piedras y palos. El gobierno de Kiev está ordenando a la gente, le enseñaba cómo hacer molotov hoy en la mañana. Y otra gente que tiene armamento que básicamente te atacan a 1500 kilómetros de distancia y ni los ves. Te estás atacando y defendiendo con eso. Y aún así tienen la gallardía de que en 24 horas, aún destruyéndote tu ejército, sigas combatiendo. Y lo que demuestra es que el espíritu humano, la parte positiva, el espíritu humano, quieraslo o no, por su libertad o por órdenes, puede ser a veces inquebrantable, que es parte del detalle. Pero como este es un programa donde estamos hoy en día informando de la situación, vamos a pasar a del primer día a el día de ayer, completo hasta el momento de hoy. En el momento de la publicación del podcast, lo último que hice fue informarme con lo que se tiene que hacer de verdad, con una verificación de información total y completa sobre lo que está pasando. No opiniones, sino hechos, los cuales se pueden contrastar, ya que también pueden buscar en YouTube la palabra Ucrania, o con C o con K, dependiendo si lo quieren ver en español o inglés, y pueden ver directos de toda la ciudad de Kiev y de incluso de otras ciudades en vivo las 24 horas. Si alguien le dice que es mentira, mira, está en vivo, pues desmiénteme unas cámaras que están grabando. En el día 2, después de todos los hechos que ya se narraron, se siguieron bombardeando las mismas localidades. No pasó mucho, entre comillas, digamos, sino se fueron retrocediendo posiciones. Las ciudades costeras de Ucrania empezaron a ser conquistadas y empezaron a avanzar. En la zona de Donetsk y Lugansk no llegaron a avanzar todo, y la zona más desprotegida fue la que atacaron Rusia y Bielorrusia desde el norte de Ucrania. Tanto así de que con las continuas avanzadas, el día de hoy, a la hora en la que estoy hablando, o sea, 2 horas antes, aproximadamente 1 hora a la 1 de Latinoamérica, las tropas estaban peleando a 9 kilómetros del centro de Kiev, la plaza de Maidán. Los hechos importantes es que lo estaba discutiendo. La primera cosa es que en la guerra se pierde la verdad de primero.
pero hay algo que se recupera, que es el honor. Y lo pongo en el siguiente caso. Hay unas condiciones, la gente dice, en el amor y la guerra todo se vale. En el amor sí, en la guerra no todo se vale. Hay ciertas reglas que son contratados que se llaman las reglas de la guerra. Aunque parezca incomprensible de que la guerra, la cosa posiblemente más inhumana y al mismo tiempo más humana, tenga reglas. Y estas reglas hablan desde el honor hasta la forma de asesinar, en este caso de dejar fuera de combate a los enemigos. Y pongo cosas que muchos de ustedes no lo saben. Si en el aire están cayendo paracaidistas, tú no puedes dispararle a los paracaidistas. Tú puedes esperarlos en tierra apenas en el punto donde sabes que va a caer y ponerle una pistola en la cabeza y a fusilarlo, si te da la gana. Pero tienes que esperar a que llegue a tierra, al menos, para darle la dignidad humana de que tenga la posibilidad de combatir. La otra regla humana de la guerra es que tú no buscas asesinar per se. El asesinato es una forma de dejar fuera de combate, pero la forma natural es buscar objetivos militares, que es la primera parte, porque con eso no estás violando, aunque haya guerras, y esa es la parte de los crímenes de guerra que tanto se habla, que se hacen en La Haya. Es la primera parte de darle la posibilidad a tu enemigo de que se defienda. Aunque seas muy superior y sabes que lo vas a reventar, le tienes que dar la posibilidad de que se defienda. Lo segundo, que es la parte del honor, la gallardía y la legalidad respecto a las unidades. Pasaron cosas que son delitos de guerra. Hubo soldados rusos que tomaron unidades capturadas ucranianas, se vistieron como soldados ucranianos, dirigiendo un convoy mientras que detrás habían unidades rusas. Eso es un delito de guerra, porque tú tienes que presentarte ante ella como lo que tú eres. Los helicópteros, parte de los rusos que tienen símbolos, había unos que no estaban identificados con el país. No estaban identificados con el batallón, ni tenían las siglas de identificación. Eso ya es de por sí un delito. Y aquí, en el monasterio, aunque tengamos una muy, muy, muy pequeña, se debería denunciar porque, está bien, cáiganse a guerra, pero la cosa es no violentar tampoco las... O sea, ya están violentando todo, pero no se pasen de la raya, no sean uno de los hijos de Gran Putin. Y lo otro que se ha hecho, hasta ahora no se sabe si se ha hecho, había el rumor. En la guerra, si por ejemplo yo me he visto como un médico, a mí no me puede disparar nadie. Si yo tengo la credencial médica, yo tengo el derecho y el deber de cualquier persona que se haya rendido o que esté herida, curarla, aunque sea del bando enemigo. Y lo otro es, si un soldado coloca la bandera blanca, el símbolo internacional de la rendición, y se rinde, ese soldado, bajo los otros soldados, tiene el derecho de ser atendido por los propios soldados enemigos. No importa que hayan entablado combate hace 2 minutos y que tengan a tu mejor amigo muerto. Son las reglas del combate. Y quiero que se entienda porque he visto algo que me molestó mucho de Latinoamérica, que lo que he visto han sido memes crueles. Memes crueles. Y yo soy el primero que cree que la comedia no tiene límites, no tiene reglas. Pero la comedia tiene una única regla, que es, tú te puedes meter con cualquier grupo. Yo ahorita, en este momento puedo hablar y meterme de los ciegos, puedo hablar sobre los mochos, puedo hablar sobre lo que me dé la gana, como general. Pero cuando tú estás haciendo algo personal, estás incurriendo no solo en un delito, sino en una apología, porque te estás haciendo desde bullying a una agresión hasta acoso. Y es lo que ha pasado. Y esto lo declaro totalmente punible con cualquier persona que lo haya hecho, y espero que consideren de que si el infierno existe, ustedes van cerca, no sé si vayan, pero al menos un paseo se dan, porque mucha gente no entiende lo que es el dolor de un combate. Yo no lo entiendo tampoco, pero al menos soy un poco empático con estas personas, así que quiero dejar claro este punto. En estas unidades, como estaba diciendo anteriormente, llegaron hasta los suburbios de Kiev, a 9 kilómetros, y se entablaron combates. El gobierno de la ciudad, perdón la interrupción, último corte o falta uno más. Gracias. El último, o sea, cerrando ahorita. Cierra, música y corte. Vale, perfecto. Perdón la conversación aquí poco dinámica, es que tenemos un intercambio de ideas potente. Las tropas llegaron a 9 kilómetros del centro de Kiev, que es la imagen que podían ver en todos lados, incluso desde el 2014, que es en la plaza del Maidán, a 9 kilómetros. Se reportaron desde la mañana
tiroteos aislados cerca de la casa del gobierno. Tropas desde tanques hasta unidades de otros blindajes cerca del apartado norte de la ciudad. ¿Por qué narro todo esto? Primero, la capital, como todo el mundo sabe, siempre es lo más importante. Segundo, lo que se cree bajo informaciones de inteligencia es que lo que se quiere lograr en Ucrania es derrocar al gobierno, asesinar o encarcelar al presidente y luego posteriormente hacer una especie de Segunda Guerra Fría o el muro de Berlín II. Se habla incluso de dividir Ucrania en dos pedazos, la parte occidental y la parte oriental. Y con parte de esto también se sabe, y bueno, se sabe con una pequeña frase que dijo el presidente Putin hoy, que es: invito a los soldados ucranianos a que tomen el poder, porque es mejor hablar con ustedes que con estos drogadictos nazis y ridículos que lo único que han hecho es tener secuestrado a su país. Palabras más, palabras menos. Y con estas palabras del hijo de Putin, vamos a un corte. Y después de este breve momento de música alegre y feliz, volvemos a el Monasterio Podcast en batalla perpetua contra la estupidez humana, por decir una pequeña palabra, y en este caso contra la desinformación. Así que el día de hoy, en este programa especial, lo intentaremos dar los últimos momentos que han pasado hasta hoy. Otro hecho importante, además de lo que acababa de narrar, de los combates a 9 kilómetros del centro de Kiev, en los suburbios, fue el aeropuerto. De los puntos principales que fueron destruidos fueron los sistemas para recargar combustible de los aeropuertos, pero como tal, en este caso, un punto importante es que el aeropuerto de Kiev, que queda aproximadamente 14-15 kilómetros del centro, las pistas de aterrizaje funcionan. Eso no son bombardeadas los sistemas para recargar combustible de aviones. Aparte, los sistemas de torre de control. ¿Qué pasa? Cuando tú lo haces, tú luego intentas llegar otra vez a la zona para respaldar o traer tus propios equipos de eso y tener una pista de aterrizaje para continuar la invasión de la capital. Llegaron en paracaidismo las tropas especiales de Rusia al control del aeropuerto, pero no fue una resistencia inmediata. Conquistaron toda la zona y a las 2 horas respondieron las unidades ucranianas. Las unidades ucranianas aniquilaron a todos, incluso son bastante horribles, no los vean, pero que sepan que existen los videos de los soldados en la nieve rusos. O sea, Ucrania recuperó el control del aeropuerto y luego ayer en la mañana, hace unas pocas horas, hace 8 o 10 horas de la publicación de este programa, Rusia atacó desde Bielorrusia el aeropuerto, pero esta vez ya no fueron con 200 soldados en paracaídas, no, lo atacó con 200 helicópteros. Y están las imágenes de 200 helicópteros contra 300 personas. O sea, para que vean la magnitud de la diferencia. Básicamente estaba haciendo unas cosas de control, pero para el aeropuerto sí, vamos en serio. Yo creo que si ponemos aquí en cualquier país latinoamericano, nosotros no tendríamos... Estamos diciendo aviones, helicópteros no de chiquitico. Estamos diciendo helicópteros, la versión rusa del Apache norteamericano, que todo el mundo lo conoce. Helicóptero Apache de combate. Es muy parecido. Unos helicópteros gigantescos. Imagínense, 200 uno al lado de otro. Yo creo que lo ponemos en un campo de fútbol y necesitamos 16 maracanas uno al lado de otro, simplemente para ver la cantidad de helicópteros, que es esa barbaridad de lo que estamos hablando. Y bueno, hasta ahora el aeropuerto obviamente es controlado por las fuerzas de Rusia, o podría decir la nueva Unión Soviética, con el intento de que estamos hablando. Entonces, para ubicarlos un poco en un mapita, la parte norte está, como diríamos nosotros, está hecha verga. La parte este es la parte más defendida. La parte sur está intentando, que es la parte marítima, pasar. ¿Por qué? Porque cosas que, si no lo saben, Rusia tenía 3 cosas que ya le han robado. Ucrania tenía 3 cosas que le robaron.
Donetsk y Lugansk, las dos repúblicas independientes, y otra cosa que pasó en el 2014 fue que se robaron Crimea. Y lo explico por qué. Rusia tenía un pequeño acceso por esa parte a un pequeño mar. Pero Crimea te da la opción de tener acceso todo el mar, al Mar Negro y a la entrada a Europa. Tanto económicamente como militarmente es un punto clave. Esa zona se la robaron hace un poco de años y eso ya es territorio. Desde ahí empezaron a invadir las zonas costeras. Por la parte sur de Ucrania todavía se encuentra la defensa, pero la parte... lo que están intentando, que es lo normal en una guerra, para explicar un poco de táctica de guerra, se llama una pinza. Una pinza es que te ponen por todos los costados y te obligan a rendirse. Porque si no puedes salir, ¿qué haces? Te tiras o te echas tiros hasta que te maten a todos, o renuncias a ello y te rindes, que es lo que se está intentando. Al menos una zona ya está siendo sitiada. Para la última información que tengo, no la puedo tener en vivo, quisiera tener una computadora que sería increíble para dar las informaciones en vivo y los videos. Se intentará colocar en las redes, sobre todo en el Twitter del Monasterio P, donde sé que hay mucha gente que tiene poca información y está interesada, pero la mayoría está o en idioma cirílico, o en ucraniano, o en inglés. Y sé que no todo el mundo le gusta hablar, mucha gente ve los videos, aunque no entienda nada. Pero a veces es importante también leer un poquito sobre las cosas. En el Monasterio Podcast durante el día de hoy y los siguientes, aunque no sea de mis redes sociales y sé que a mucha gente quizás no le importe, estaré publicando la información traducida para que lo entiendan. Al minuto de ser posible, y cualquier comentario que tengan que hacer, me lo pueden hacer a ellos. Si necesitan algún tipo de información, lo pueden preguntar tranquilamente. Sé que falta poco para terminar el programa y quiero empezar a hacer ya las conclusiones porque pueden ser un poquito largas. La primera, aquí estamos haciendo una narración un poco muy breve, porque darían por un programa de 6 horas fácilmente, solamente con los hechos que han ocurrido día a día. Un resumen muy breve de, no me voy a meter en la cosa moral de la OTAN y Rusia, no. Aquí yo tengo una posición firme, que es la que considero hay un país que fue invadido por otro. Y lo pongo con las causas. Ucrania, más que todos estos problemas que van a pasar en los próximos años en Europa, esta sí es una opinión y bajo mi consideración, van a ser problemas energéticos. Y tiene toques con lo que siempre hemos hablado de la nueva generación de cristal, o en este caso yo lo llamo los coprófagos energéticos también, para hacer un tema que llamo una palabra que hemos dicho mucho aquí, que es los supuestos o los pseudoecologistas. Yo soy físico, sé muy bien del material, sé cómo funciona. No he trabajado en una, pero una planta de energía nuclear es la cosa más segura que puede haber, menos contaminante, que requiere menos trabajadores, de paso. Normalmente una planta nuclear a lo mejor tiene 14 personas y no trabaja más nadie. Y de paso, barata. Esa es la energía más económica que existe a nivel mundial. Solamente de que hay la gente que no entiende, porque no tengo otra palabra para decirlo, de que cree que el miedo puede pasar como Chernobyl. Lo de Chernobyl fue una planta rusa, como es la Unión Soviética, como fue del comunismo rancio antiguo, que lo que logró fue un desastre. Hoy en día la peor planta nuclear que existe en el mundo, al menos es una planta C6 de seguridad. Básicamente una planta donde puede estar Homero Simpson tranquilamente él solo y no la puede dañar, porque los sistemas internos que tienen son automatizados totalmente. Francia, su gran porcentaje, creo que en más de la mitad, pero bastante más de la mitad, de su energía total del país, la energía más barata de Europa, por cierto, de Francia, se usa en 6 plantas nucleares. No necesitan más, tampoco necesitas muchas. ¿Cuál es el detalle? Alemania, que fue el primer caso, y mucha gente defiende a Angela Merkel, cuando Angela Merkel es culpable de que hoy Ucrania no esté armada también, porque ella fue la que evitó que pudieran comprar drones artillados para que no se metieran con papi Putin, porque era susto de que no quisieran que fuera pasado nada. Bueno, aquí están. Cuando el lobo avisa, el lobo ataca. Alemania cambió sus plantas nucleares por plantas de gas. ¿Qué pasó? ¿Quién ofrece gas en Europa?
Rusia. Rusia tenía el Nord 1, el Nord Stream 1, que es un gasoducto que pasa por Ucrania. Y creó el Nord Stream 2, que terminó el 21 de noviembre del año pasado. Su construcción, que pasa por el mar y va directamente a Alemania. Por cosas extrañas, entre las sanciones que han pasado, porque de eso no hablé, porque o sea, sí, yo te sanciono, perfecto, pero han sido pobres. Todos los países europeos dicen, que es la parte que también quiero hablar, de la justicia, pero sobre todo de la hipocresía. De la hipocresía de la OTAN y de Europa en hablar. Aquí ya me van a decir ahora, no, que era prorruso. No, es la realidad. Lo me dijo el presidente de Ucrania y los dejaron solos, y es cierto. Tú puedes decir, vamos a hacer las sanciones más duras y tal. ¿Por qué entonces le vas a seguir comprando gas a Rusia? ¿Por qué le vas a seguir comprando energía barata? ¿Por qué vas a tener todavía trabajando los sistemas económicos en un país que básicamente ahora es tu enemigo? Porque eso va a ser el punto final. Lo de estos países es mínimo. Yo estoy seguro, como informó la inteligencia norteamericana, que Putin no es que solo quiere recuperar todos los países de la Unión Soviética. Parte de Polonia, Lituania, Estonia, Ucrania, República Checa. Él quiere ir más allá, quiere hacer casi que un muro. O sea, lo que dijo Trump, pero básicamente con Europa, pero conquistando territorios. Como que Trump hubiera dicho, bueno, el muro va a ser, pero en Ciudad de México. Una especie así, para que una pequeña comparación. Si son tan aliados de Europa y tal, dejen de comprar cosas, mientras que dicen, nosotros apoyamos totalmente. No sean hipócritas, porque es lo que son. Los gobiernos europeos han sido débiles, hipócritas y mentirosos. ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? Literalmente no tiene ningún sentido. O sea, saben que el peligro que tiene, pero todavía son. Sí, que no los podemos excluir del sistema internacional. Pero por supuesto que quieren. ¿Cuál es el detalle? Que ustedes no quieren, y la verdad, no quieren arriesgar un poquito, disminuir levemente por su nivel de vida, porque son cómodos. Y como el bien dicho dice, la gente que vive en tiempos cómodos se hace débil. Y la gente que vive en tiempos débiles termina en guerra. Y la guerra es la que hace hombres fuertes que después se van a convertir en hombres débiles. Es el círculo vicioso. Y tristemente, y lo sabemos en Latinoamérica, que en Latinoamérica nosotros no tenemos nada de cultura de guerra, y por eso somos unos viciosos. Viciosos en el sentido de que nosotros hablamos muchas cosas que no tenemos idea. E incluso a mí me lo pueden decir que soy un hablador de gamelote. Y es posible, lo acepto. Y es su opinión y se la respeto. Está bien. Pero Europa no nos puede decir esto. Europa ha vivido en guerra, ¿cuánto? Los últimos 1000 y pico de años. Todo el tiempo. O sea, ellos tienen cultura de esto. Cosa que nosotros no podemos hablar de eso. Para que todavía sigan haciendo la hipocresía y que, sobre todo el último comentario, es que el mundo cambió. El mundo no cambió. Los que decían de que Rusia no va a invadir con una guerra convencional, sino va a utilizar ciberataques, tal, son gente que no comprende de que la cultura rusa es una cultura también guerrera. Y que ellos no iban a entrarse a carajazos, por decir una palabra menos fuerte, aunque ella es fuerte para mucha gente, de una forma que no fuera a tiros, a tancazos, a avionazos, a bombardeos. Porque no conocen otra forma, es su forma de honor, es su forma de ser hombres. Y no me malinterpreten, no lo estoy ni defendiendo, atacando, estoy haciendo hechos. Así como los ucranianos se están defendiendo con el alma, con su país, porque también consideran que es lo justo, que esa es su forma de vivir. Y nosotros eso lo estamos viendo como, pero qué loco la guerra. Hermanos, la guerra es algo normal en los humanos, quiéranlo o no lo quieran. Y es la forma en la que se te obtiene poder. Y el poder humano que más se codicia es el ego. Y muy tristemente, en los últimos tiempos, hay mucha gente que ha estado callada, pero con mucho ego. Y eso lo que hace es hacer gente peligrosa. Si en algún momento quieren un programa diferente, donde pueda traer algún invitado especial para hablar sobre geopolítica o estos temas un poco más académicos, lo traerán en futuro. Espero que el programa les haya gustado. Recuerden seguir a Arshan, Radio de Emprendedores, en todas sus redes sociales, también donde va a estar publicado, de ser posible el día de hoy, este programa especial
de una pequeña crónica sobre lo que estaba ocurriendo en la guerra con Ucrania. Y a nosotros nos pueden seguir en El Monasterio Podcast en YouTube y Facebook, y en Twitter y Instagram El Monasterio P. Espero que pasen un feliz día, tarde o noche. Muchas gracias. Si has llegado hasta aquí, en serio, suscríbete, dale like y comparte el video con tus amigos. Visita asranhogardeemprendedores.com para ver toda la oferta de cursos, talleres, conferencias, bazares y muchas cosas más que siempre nos inventamos para ayudarte y darte todas las herramientas como emprendedor solo para ti.